En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios, que amas los corazones rectos y sinceros, concédenos escuchar con humildad y sencillez tu palabra, porque en ella encontramos la vida verdadera. Habla, Señor, que tu siervo escucha. El día de hoy vamos a continuar leyendo y reflexionando el Evangelio de San Marcos, capítulo 3, versículos del 7 al 12. Jesús se retiró con sus discípulos hacia el mar, y le siguió una gran muchedumbre de Galilea, también de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán, de los alrededores de Tiro y Sidón. Una gran muchedumbre, al oír lo que hacía, acudió a él. Entonces, a causa de la multitud, dijo a sus discípulos que le preparaban una pequeña barca, para que no le aplastaran, pues curó a muchos, de suerte que cuantos padecían dolencias se le echaban encima para tocarlo. Y los espíritus inmundos, al verle, se arrojaban a sus pies y gritaban: Tú eres el Hijo de Dios. Pero él les mandaba enérgicamente que no le descubrieran. Esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este pasaje, que aparece también en los otros dos evangelios sinópticos, es considerado un sumario por algunos especialistas, que marca el final de la etapa que acaba de narrar Marcos. Lo consideran el inicio de una nueva etapa, y otros más surgieron una salmónica solución, considerarlo un sumario bisagra, que cierra una etapa y abre otra. Los versículos del evangelio de hoy son un resumen de la actividad de Jesús y acentúan un enorme contraste. En pasajes anteriores se habla solo de conflictos, inclusive del conflicto de vida y muerte entre Jesús y las autoridades civiles y religiosas de Galilea. Y aquí en el resumen parece lo contrario. Hay un movimiento popular inmenso, mayor que el movimiento de Juan Bautista, a favor de Jesús. Jesús se retiró con sus discípulos hacia el mar. El Señor siempre busca momentos de soledad para dialogar con sus discípulos, para enseñarles muchas cosas de su doctrina. Así como el Señor deseaba poder estar a solas con sus discípulos, así también anhela estar a solas con nosotros. Por eso es importante que reservemos tiempo para dedicárselo a Él, para hablarle y escucharle. Y le siguió una gran muchedumbre. Aquí San Marcos nos muestra cómo cada vez son más los seguidores de Jesús. Ya va tras él un gran número de personas. Parecería que la misión de Jesús es sumamente exitosa, pero consideremos, ¿por qué le siguen tantas personas? ¿Por qué saben quién es y están dispuestos a hacer lo que Él les pida? ¿O por qué saben que hace milagros y quieren que les haga uno o muchos? Enseguida San Marcos detalla de qué regiones son las personas que están siguiendo a Jesús. De Galilea, que está al norte de Palestina. Es una región muy fértil. Sus habitantes se dedicaban a la agricultura, llamada también Galilea de los Gentiles, porque en ella abundaban los gentiles, que así se les llamaba a los paganos, a los no judíos. Era la región en la que él vivió toda su infancia, pues allí estaba situada Nazaret, la pequeña población donde vivía su madre y a donde José y María lo llevaron cuando regresaron luego de su ida a Egipto. También de Judea, que era la región sur de Palestina, la más extensa y la más despoblada y pobre, allí queda Belén, cuna del rey David y ciudad donde nació Jesús. De Jerusalén, que queda al centro de Judea, es su capital. La importancia de Jerusalén es en primer lugar religiosa. Allí está el único templo judío del mundo, al que todos deben peregrinar. A este motivo hay que añadirle su importancia política, ya que es la sede del Sanedrín, cuya competencia se extiende a todos los judíos del mundo. Los dos motivos anteriores producían un tercero, su importancia económica. La gran afluencia de peregrinos la hacía centro de grandes negocios monetarios, de banqueros, recaudadores de impuestos, mercaderes de esclavos y de ganado. De Idumea, que queda en el extremo sur, es una palabra griega traducida del hebreo Edom, que significa rojo. Era una zona al sur de Judea,
estaba habitada por descendientes de Esaú, enemistados con los descendientes de Jacob, que habitaban en Judea. Del otro lado del Jordán, que ya no es territorio palestino, sino pagano. Incluye 3 regiones: Iturea, fundada por tribus nómadas árabes; la Decápolis, 10 ciudades cuyos habitantes eran de origen griego; y Perea, entre el lago Tiberíades y el Mar Muerto, una de las 4 regiones gobernadas por el tetrarca Herodes. Las otras eran Galilea, Judea e Idumea. Sus habitantes eran de origen cananeo, descendientes de Canaán, nieto de Noé, que adoraban dioses paganos. De los alrededores de Tiro y Sidón, que era región fenicia, al extremo norte, más allá de Galilea, habitada por fenicios dedicados al comercio marítimo y que adoraban dioses paganos. En la Biblia, el número 7 indica plenitud. Es por ello significativo que Marcos mencione 7 lugares, lo que quiere indicar que la buena nueva de Jesús, el anuncio de su reino, o sea, la salvación que ha venido a traernos, es para todos. Jesús borra las fronteras. Por eso acuden a Él de todas partes, toda clase de personas, de toda raza y condición. Aquí encontramos una prefiguración de lo que será la Iglesia Católica, es decir, universal, que está en todo el mundo y acoge a todo el mundo. Esa gran muchedumbre, al oír lo que hacía, acudió a él. Ahora nuevamente se enfatiza la gran cantidad de gente que seguía a Jesús. Al oír lo que hacía, es interesante que Marcos, que ha mostrado que Jesús inició su ministerio público enseñando y predicando, menciona aquí que la gente acudía por lo que él hacía. Esto puede entenderse de 2 maneras. Por una parte, da a entender que Jesús respaldaba sus palabras con obras que no solo decía, sino también hacía, y esa perfecta coherencia entre decir y hacer atrae a las multitudes. Por ello debemos considerar que lo que más atrae no es lo que uno dice, sino lo que uno hace. Es fundamental ser conscientes de que muchas personas que nos conocen como católicos están atentos a ver cómo vivimos, de qué manera nos expresamos de los demás, cómo reaccionamos ante las dificultades y los imprevistos, si hacemos lo que decimos, si somos congruentes con nuestro testimonio. Por otra parte, también implica que las muchedumbres lo seguían, quizá no tanto atraídas por su mensaje, que era muy exigente, sino porque hacía milagros y querían pedirle uno, lo cual es muy triste, buscar a Jesús solo para que nos haga un milagro, solo en las emergencias o para ver qué le sacamos y no porque verdaderamente lo amemos. Y el Evangelio dice a continuación: entonces, a causa de la multitud, dijo a sus discípulos que le prepararan una pequeña barca para que no le aplastaran. La desesperación de la gente que anhelaba pedir un milagro a Jesús seguramente llegó a ponerlo en riesgo, pues se le acercaban, lo empujaban, lo jalaban, querían abrazarlo, tocarlo, estar cerca de él, aprovechar esa fuerza curativa que emanaba de él. Ante el tumulto, Jesús pide subirse a una barca, no para alejarse de la multitud en el sentido de rechazo, sino por verdaderos motivos de seguridad, para que no lo aplastaran. Necesitamos considerar que la comunidad de Jesús es la que está en la barca con él, en cambio la multitud aplasta. Por eso se debe dar el paso de ser muchedumbre a ser comunidad, identificarse con los que están en la barca de Jesús, porque la multitud que empuja y se pelea entre sí queriendo cada uno obtener un milagro para sí, solo que consigue quedar lejos de él. Y Marcos nos dice a continuación que curó a muchos. Con que hubiera curado a uno, su fama se hubiera extendido, cuánto más al curar a muchos. ¿Por qué dice que curó a muchos y no a todos? Porque Jesús no era un curandero, un milagrero. La clave para entenderlo está en lo que dijo en una ocasión a unos ciegos: hágase en vosotros según vuestra fe. Como quien dice, si realmente creen en mí, se curarán, si no, no se curarán. Y recordemos que tener fe no es un concepto intelectual, sino que es decirle sí a Dios, estar dispuestos a amoldar nuestra voluntad a la suya. Otro de los versículos dice que cuantos padecían dolencias se le echaban encima para tocarle.
Una turba sin control es muy peligrosa. La gente, en su afán de acercarse a Jesús, podía terminar por hacerle daño. Pensemos en las imágenes de los medios de comunicación que proyectan a multitudes que gritan emocionadas, más bien enloquecidas, y corren hacia la puerta por donde van a salir sus ídolos, artistas a los que quieren ver, tocar, abrazar, poniéndolos en verdadero riesgo, lo que estos tienen que salir rodeados de policías y guardaespaldas que los protejan y eviten que se les acerquen. Y eso que esas fans no buscan más que admirarlos de cerca. Con ello podemos imaginar cuánto peor sería lo que sucedía con las muchedumbres que querían acercarse a Jesús. Eran personas que necesitaban, que deseaban desesperadamente una curación, un milagro, un favor de parte de Jesús, y que consideraban que ahora o nunca tal vez sería su única oportunidad. Debe haber sido en verdad terrible que lo asediaran y apretujaran así. Querían tocarle, no escucharle, no seguirle, no abrir el corazón a su palabra, a su enseñanza. En suma, querían usarle para obtener lo que deseaban, no amoldarse a su voluntad, sino forzarlo a amoldarse a la de ellos, ser ellos los que determinaban lo que obtendrían de él, cuándo y cómo lo querían. Ya luego podrían dejarlo ir y olvidarse de él, como tristemente sigue sucediendo hoy en día. Mucha gente busca a Dios solo por conveniencia y pretenden que Él les cumpla lo que le piden, o más bien le exigen cómo y cuándo se lo exigen, y si no, se enojan, dicen que pierden la fe, se apartan de Él. Ante esto, debemos preguntarnos si nosotros no caemos en estas actitudes. ¿Por qué nos acercamos a Dios? ¿Cuál es nuestra principal razón? ¿El amor, la gratitud, el anhelo de estar cerca del ser amado, o un afán convenenciero de obtener de Él algo que queremos? Por otro lado, el Evangelio señala que los espíritus inmundos, al verle, se arrojaban a sus pies y gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios». El mal sale expulsado ante la sola presencia de Jesús. La fuerza del Espíritu de Dios de la que está investido Jesucristo brota de él, a tal extremo que la gente se cura con solo tocarlo, y los espíritus inmundos caen en sus pies reconociendo que es el Hijo de Dios. Por espíritus inmundos nos referimos a demonios o a personas poseídas por ellos. El bien y el poder de Dios que lo acompaña no se pueden ocultar, son evidentes y hacen que el mal se descubra solo. Basta hacer el bien, basta su presencia para que el mal se retire, salga de sus cuevas, de la oscuridad, de los rincones, de lo más recóndito, y se rinda a los pies del Espíritu de Dios reconociéndolo. Este es un mensaje muy profundo sobre el cual hemos de meditar. Cuando dice se arrojaban a sus pies, no era porque querían adorarle, sino todo lo contrario. Lo que dice a continuación deja ver su intención, pues gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios». Y como ya se ha visto en otras reflexiones, Jesús no deseaba que se supiera que Él era el Mesías, porque la mayoría de la gente de ese entonces esperaba un Mesías político, que los liberaría de la opresión de los paganos romanos que los dominaban. En cambio, Jesús quería esperar hasta la cruz, porque sólo entonces se podría comprender su mesianismo, que no vino a librar al pueblo de un gobierno extranjero, sino del pecado y de la muerte. Y para concluir la presente reflexión del Evangelio dice: pero Él les mandaba enérgicamente que no le descubrieran. La insistencia de Marcos en la expulsión de los demonios es muy grande. El primer milagro de Jesús relatado por Marcos es la expulsión de un demonio. El primer impacto que Jesús causa en la gente es por causa de la expulsión de los demonios. Una de las principales causas del enfrentamiento de Jesús con los escribas es la expulsión de los demonios. El primer poder que los apóstoles van a recibir cuando son enviados en misión es el poder de expulsar los demonios. La primera señal que acompaña el anuncio de la resurrección es la expulsión de los demonios.
¿Qué significa expulsar los demonios en el Evangelio de Marcos? En el tiempo del evangelista, el miedo a los demonios iba en aumento. Algunas religiones, en vez de liberar a la gente, alimentaban el miedo y la angustia. Uno de los objetivos de la buena nueva de Jesús era ayudar a la gente a que se liberara de este miedo. La llegada del reino de Dios significó la llegada de un poder más fuerte. Jesús es el hombre más fuerte que llegó para someter a Satanás, el poder del mal, y sustraer de sus garras a la humanidad presa del miedo. Por esto, Marcos insiste tanto en la victoria de Jesús sobre el poder del mal, sobre el demonio, sobre Satanás, sobre el pecado y sobre la muerte. En este versículo tenemos lo que en este evangelio es llamado el secreto mesiánico, cuando Jesús ordena enérgicamente a los demonios que callen, que no divulguen quién es Él. Recordemos que el Señor no quiere que le sigamos convencidos por temor o asombro, sino por convicción, aquella que brota del análisis inteligente de la razón y que nos lleva a decidir libremente poniendo en juego nuestra voluntad. Es decir, que si hemos de optar por el camino que Él nos propone, ha de ser libremente y porque decidimos que esto es lo que más nos conviene, hemos de quererlo. Entonces, esta confesión brotará de nuestros propios labios. Tú eres el Hijo de Dios. Señor Jesús, palabra encarnada de Dios, te damos gracias porque nos has iluminado con tu mensaje, que produzca en nosotros el fruto para el cual tú lo has destinado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.